Es curioso porque el gobierno le terminó haciendo un guiño a aquellos que reciben mejores ingresos, porque quitó ganancias del medio aguinaldo. Ese fue el compromiso público. Pero no logra asegurar el bono para los que menos reciben. Es raro, ¿no? Navarro. No, no es raro. Hay una consecuencia entre un gobierno que gobierna para los ricos, se preocupa, lo conozco y me dice, es su legítima preocupación, igual que Macri, le duelen las decisiones que toma, pero marchamos presos. Lo concreto es que no resuelve ningún problema. El Estado no es neutral, no es un árbitro como una pelea de box que trata que los contrincantes cumplan con las reglas. El Estado tiene un rol concreto que es defender a los más humildes, a los más débiles, a los más desposeídos, a las pymes. No hay ese compromiso. Hoy lo dijo claramente el ministro de Economía. Nosotros lo que garantizamos es un ámbito para que charlen empresarios y trabajadores. No, tiene que garantizar un ámbito para que charlen y para que haya soluciones en favor de trabajadores que han perdido poder adquisitivo de su salario y para millones de trabajadores informales que no tienen un salario con recibo, que están mucho peor. Y bueno, que están ahora vamos a hablar, día a día. Navarro, de esos, porque de hecho no estaban en la mesa con la CGT, sino estaban en otro ministerio, ¿no? Los informales. Sí. No, me parece que el diputado Navarro, cuando habla de un Estado que piensa en los más humildes, seguramente esté acordándose de decisiones que fue tomando este presidente en un contexto complejo en favor de los sectores más vulnerables. Ampliación en la cobertura y el monto de la asignación universal por hijo, en donde claramente el hecho de haber incrementado las asignaciones familiares o haberle dado un bono allá por abril a los sectores también más vulnerables o haber largado una medida muy importante como fue la reparación histórica para los jubilados. Todas esas decisiones están en el marco de pensar en los sectores que más lo necesitan. La diferencia es que no hacemos un relato ni construimos una mística respecto del gobierno anterior. Nosotros tomamos decisiones y esas decisiones se ven en el hecho concreto. No, una simple reflexión. Digamos, yo no dudo que esto tiene buenas intenciones y que el poder adquisitivo de la gente está lastimado, está dañado, lo vemos en la caída del consumo. Pero a diferencia del gobierno, el sector privado no tiene la máquina de hacer billetes, ni se puede endeudar más de lo que ya está endeudado. Por lo tanto, la realidad económica es distinta y obviamente la magnitud de poder resolver este problema también. Por eso creo que hay sectores como por ejemplo el financiero que sigue ganando mucho dinero a diferencia del industrial que sí podría pagarlo, por poner un ejemplo. Claro. Pero en el caso industrial habrá que hacer sector por sector, nosotros no podemos. Ahora, Sravilla, no me dice exactamente, usted tiene empresa, digamos, nos dijo algunos datos. Sí. ¿Nos puede contar un poco cómo está el sector? ¿En qué medida, por ejemplo, ha afectado la importación de productos? Bueno, el sector está con una caída promedio del nivel de actividad 25%. El consumo se cayó un 15% y la importación creció en los primeros 9 meses del año en forma interanual otro 15%. Esto es como una pinza que nos está apretando por los dos lados. El resultado es 25% menos de actividad que el año anterior. ¿Y eso en puestos de trabajo? ¿Qué significa horas trabajadas, menos horas trabajadas, suspensiones y el cierre de algunas plantas y pérdidas de puestos de trabajo? ¿Y el porcentaje o el número de puestos de trabajo que se perdió? Bueno, nosotros estimamos, es difícil en la etapa de la confección porque hay mucha informalidad en el sector. Yo tengo hilandería, estoy en la primera etapa. Claro. Soy previo, pero digamos que se deben haber perdido 10.000 puestos de trabajo y habrá otros 10.000 más suspendidos. ¿Y cómo es la foto? Sobre 420.000 puestos de trabajo. ¿Y esto estamos hablando desde qué mes? Desde más o menos marzo para acá, que empezaron los problemas. Desde marzo. Que empezaron los problemas. Cecilia. No, sí. Y pensaba, esa es la foto de hoy. ¿Cómo se ve hacia adelante ese sector? Bueno, nosotros estamos atados al consumo de Argentina. Porque la verdad es que no tiene la culpa todas las importaciones. Es más, hubo un pico de importaciones en el primer semestre, de ese incremental que yo hablaba del 15%, el 89% convivió cuando las DEJAI tuvieron el periodo de vigencia de las DEJAI, ¿está bien? Que fue el primer semestre del año. Permisos que habían quedado del gobierno anterior, que se habilitaron y exactamente, hoy se desaceleró y no llega al 5% el incremental, entonces
El 95%, el 90% de lo que consume la industria nacional depende del mercado interno. El sector textil, el 95%, el 98%. En la medida que la economía, como todos anhelamos, empiece un sendero de crecimiento, rápidamente eso se va a trasladar en un mejor nivel de actividad de nuestra industria. El caso textil es un caso donde claramente no tuvo un buen año. Ahora, pensar que el resto de la economía privada no haya tenido un buen año cuando el salario, que es parte de lo que tiene que gastar un empresario, se bajó tanto, perdió tanto, un 10%, más o menos, no es creíble. De hecho, hoy muchos sectores de la economía se comprometieron a pagar este bono. Igual, recién decía Micheli que íbamos hacia conflicto. ¿A qué se refiere exactamente? Y esa mesa que se muestra donde están sentados, lo dije al principio, no están toda la representación sindical de la Argentina, ni tampoco la empresarial. Las pymes tienen serios problemas para afrontar esta situación. Son las que padecen más los impuestos, cada vez son mayores. Y en realidad, nosotros con la otra CTA hemos dicho claramente que no estamos de acuerdo con un bono de 1.000 pesos para los jubilados versus lo que reclamábamos, que era un aumento de emergencia. También hay que entender... Yo lo escuché y no me dejaron responderlo a usted. Sí. Así que y ya pasó eso, y no le voy a hablar de la estadística que usted hacerte una aclaración. Que la única verdad es la realidad. Usted vive del conflicto, Micheli, por eso anticipa un conflicto. ¿Cuál sería su razón de ser en términos de rol, de representación, si no genera un conflicto ante un gobierno que está transformando o tomando decisiones en un contexto difícil y usted sabe que está haciendo un esfuerzo muy grande? Con lo cual... El esfuerzo lo hacemos nosotros, el pueblo argentino, no el gobierno. El gobierno lo primero que hizo fue liberar de impuestos importantes, transferencia del Estado hacia los sectores más concentrados de la economía, con las mineras, con el campo, con la industria, con el sector financiero. Pero la CTA se sentaría a esa mesa, no los convocaron directamente. No, pero acá hay otro problema. Va más allá si la CTA se sentaría o no. Y va más allá si al presidente le gusta o no le gusta. No somos ni la CTA ni el presidente los dueños de la democracia. Somos dos centrales con personería. Estamos dentro de la ley. Tienen que estar en esa mesa. Obviamente, si no, como es un diálogo con los amigos.